Listo, Andrés. Yo creo que ya vamos a dar inicio. Las personas se irán conectando ahí paulatinamente. Muy buenas tardes para toda la comunidad ondana y virtual que nos acompaña desde diferentes lugares de la región y que nos acompañarán durante el transcurso de esta conferencia y que la verán posteriormente cuando la publiquemos en YouTube. Informamos que que esta actividad precisamente está siendo grabada con el fin de publicarla. Y hoy nos encontramos en este espacio de Teams para continuar con el seminario sobre patrimonio industrial y cultural del norte del Tolima, que ha organizado la Agencia Cultural del Banco de la República en Onda, con el apoyo de la Universidad del Tolima y la Universidad de Ibagué. En anteriores encuentros, la semana pasada, estuvimos conversando sobre los ferrocarriles con Juan Luis Isaza y también tuvimos la oportunidad de conversar un rato sobre el cable aéreo que conectaba Mariquita con Manizales con el profesor César Augusto Velandia. Por el lado de hoy nos centraremos en lo que se producía en la región a nivel de factorías. La charla de hoy entonces se trata de una investigación realizada en el 2013 denominada El tabaco en Ambalema y Honda, Fiscalidad y Producción y Comercio 1778-1800. Para ello hemos invitado al investigador que realizó la investigación. Muchas gracias por estar aquí, Andrés. Voy a permitirme leer un poco de tu perfil antes de darte la palabra. Andrés Guillermo Prieto nació en Bogotá hace 29 años. Es historiador y durante mucho tiempo recorrió diversos pueblos de Colombia, recopilando migraciones forzadas ocurridas durante el conflicto armado del país. Hace 3 años vive en Barcelona, donde estudia un doctorado en Ciudadanía y Derechos Humanos. Se ha desempeñado como investigador en diferentes instituciones, como la Universidad de los Andes, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la Fiscalía General de la Nación y hoy en día apoya el programa de la Comisión de la Verdad de Colombia en Cataluña. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos y bienvenido acá a este espacio virtual. Muchas gracias por la invitación. Recibí la invitación de hablar sobre este tema a través de Oscar hace un mes más o menos. Si bien es un tema que no trabajaba hace ya bastantes años, porque fue una investigación que hice, como dijo Oscar, en el 2013, hace ya casi 10 años. Fue una investigación que hice como estudiante de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, una investigación que fue financiada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que, en su momento financiaba investigaciones hechas por estudiantes de pregrado sobre temas de historia colonial, y fue una investigación hecha en el marco de unas discusiones que se dieron en el Grupo de Historia Económica y Social de la Universidad Nacional de Colombia, liderada por el profesor Heraclio Bonilla, en la que se discutían sobre diferentes temas de economía nacional, desde la época colonial, digamos, hasta el presente. Entonces, pues bueno, muchas gracias por la invitación. Lo que voy a hacer yo, básicamente, es un poco contarles los resultados, que, digamos, de alguna manera son resultados sumamente descriptivos, de orden cuantitativo sobre todo, de una investigación que en su momento estuvo destinada a comprender el funcionamiento del tabaco, del estanco del tabaco en los territorios de Honda y Ambalema durante las últimas décadas del siglo XVIII, y, digamos, específicamente durante la década que va de 1778 a 1800, que, digamos, es la primera década que transcurre después de la creación del estanco. En su momento la investigación buscó analizar las acciones que tomó la administración colonial para generar un control
y un mantenimiento del monopolio de esta renta en el territorio de la Nueva Granada y específicamente en la región de Ambalema y Honda. Y, digamos, también intentó de alguna manera entender de qué manera la creación de ese estanco permitió la conformación de un circuito económico integrado por estas dos regiones y el rol que ostentaron las actividades de producción y de distribución del tabaco en estos sectores. Recuerdo yo que esta discusión un poco sobre las rentas estancadas o sobre la producción de bienes estancados surgió un poco de las discusiones teóricas sobre la naturaleza de la economía colonial en América. Y esto básicamente porque lo que quería el grupo de historia económica era un poco salir de los lugares comunes que existían sobre las interpretaciones de la historia económica para los virreinatos coloniales en América, y era básicamente lograr un poco sacar del protagonismo que tenía, digamos, la actividad minera como sector dinámico por excelencia del conjunto de la economía y empezar a analizar otro tipo de bienes y de rentas o de otro tipo de producciones dentro del escenario colonial. También, digamos, estaba muy en boga en ese momento en el grupo la discusión sobre las cuestiones relativas a la naturaleza de la economía como un sistema capitalista o como un sistema feudalista, y era un poco analizar la economía desde sus propias características. Me voy a permitir compartirles una presentación que preparé para ilustrar un poco mejor los resultados. Entonces sí, básicamente lo que se quería era un poco poner en discusión los elementos centrales de la economía, los mecanismos y los elementos centrales de la economía colonial, en este caso la población, los recursos naturales disponibles, las formas de trabajo a través de las cuales se lograba, digamos, un poco la producción, la consecución de estos recursos y el tratamiento de estos recursos, ya fueran formas de trabajo coercitivas o libres, analizar la circulación monetaria que se daba alrededor de la producción de estos productos y del comercio de estos productos, analizar un poco la manera en que se interrelacionaban la circulación de los bienes y la circulación monetaria, y a través de allí entender las modalidades de intercambio, los actores principales que intercedían en estas modalidades de intercambio. Todo esto entendiendo, digamos, las particularidades específicas que se generaban en cada región, y esto un poco para no entender la economía colonial como un sistema conjunto igualitario, sino como un sistema con múltiples aristas, con diferencias regionales, y analizar, digamos, la economía colonial desde esta postura. Las imágenes que están viendo y que pongo un poco como ilustración aquí, como acompañamiento para la exposición, son imágenes de la comisión coreográfica, son imágenes mucho posteriores a la época que estoy explicándoles aquí, pero que sirven un poco para ejemplificar las actividades de producción y de comercialización del tabaco durante esa época. Pues son imágenes de 1850, de la época de la comisión coreográfica, ya durante el periodo republicano, pero bueno, sirven un poco como muestra gráfica de lo que estoy explicando. Como les venía diciendo, yo escogí la primera década desde la creación del estanco de tabaco, y esto tiene como, bueno, se explica fundamentalmente por dos razones. La primera es que las fuentes que hablan de esta época existen, las podemos analizar, las podemos buscar, las podemos ver en los archivos. En este caso fue de mucha importancia la sección 3 del archivo anexo del Archivo General de la Nación, que contiene todos los libros de cargo y data, o libros de cargo y data de los diferentes estancos o de las diferentes rentas estancadas
para el Virreinato de la Nueva Granada. Y entonces, digamos, tenemos un archivo que nos habla de esta época, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, porque habla de la creación del sistema de estancos. Entonces, lo que tenemos es un antes y un después, para decirlo de alguna manera. El antes de 1778, que es el inicio formal del estanco en Honda, es un sistema de arrendamientos o un sistema de concesiones a asentistas. ¿Qué pasa? Ya desde 1765 para el Virreinato de la Nueva España y el Virreinato del Perú ya existían las rentas estancadas, sistemas, digamos, estratégicamente controlados por la corona, pero para el Virreinato de la Nueva Granada, que en su momento, digamos, era un virreinato bastante reciente, no se había dado este control efectivo sobre la renta. Lo que sí existía desde 1776 era un sistema de concesiones a comerciantes quienes concursaban para conseguir una concesión o regalía bajo la cual por un par de años, que podían ser 2 o 3 o 5, se pagaba una suma anual a la Real Hacienda con el objetivo de obtener el privilegio del comercio de los productos, en este caso del comercio de la hoja de tabaco. El sistema, digamos, de concesiones era muy sencillo. Básicamente, la Real Hacienda le concedía el mejor postor, habitualmente bajo un contrato, la posibilidad y la exclusividad de comercializar el producto y de comprarlo a los campesinos o a los hacendados que se dedicaran a la producción del tabaco en ese momento. ¿Qué pasa en 1778? Digamos, pienso yo que, digamos, de alguna manera se generó una resistencia muy fuerte en el Virreinato de la Nueva Granada de que se generara una renta del tabaco, pero era evidente que como se había dado en Nueva España o en el Virreinato del Perú, se tenía que generar un estanco que le pudiera dar réditos más altos a la corona, más altos que los 1.000 pesos o los 2.000 pesos que podría pagar un comerciante a la corona anualmente por tener la exclusividad del negocio. ¿Y por qué con el tabaco? Digamos, el tabaco, si bien no era un producto de primera necesidad, como la sal o como otro tipo de alimentos, sí era un producto de consumo generalizado y de consumo generalizado entre las clases más populares de la población. Lo que terminó haciendo que, digamos, fuese un producto de primera necesidad, lo cual era una de las características esenciales para la corona, para la corona y en este caso para la corona borbónica, para que se diera una renta estancada. También porque era un producto cuya producción era fácilmente regulable. Entonces, si bien habían varias zonas de producción en el Virreinato de la Nueva Granada, unas en lo que se conoce como Santander y Norte Santander, y otras en el área del Tolima, de Ambalema y Honda, eran zonas que se podían, digamos, regular, eh, y era algo que no pasaba con otros productos que, digamos, tenían una producción más dispersa dentro de todo el territorio colonial. Y el último punto de por qué era muy factible generar un estanco era porque a partir del estanco se podrían establecer precios de arbitraje relativamente amplios entre los precios de compra al productor, en este caso los productores del tabaco en la región de Ambalema, y los precios de venta al consumidor. Entonces, ¿qué pasa? En 1778 se crea, bueno, antes de eso quiero hablarles también un poco de las fuentes que dieron lugar a esta investigación y que un poco nos permitieron diseñar el esquema básico de funcionamiento del estanco y de la factoría de Ambalema, que son los dos centros claves, el estanco como centro regulador el acopio de la hoja de tabaco y de la redistribución de esta hoja de tabaco para su comercialización en el resto del territorio, y la factoría como el centro de acopio de los productores agrícolas de la región de Ambalema. La fuente fundamental son libros contables de cargo y data, por eso les decía que
Se trata fundamentalmente de una explicación descriptiva y cuantitativa, que fue lo que en su momento se logró. ¿Y qué pasa con estos libros? Pues básicamente contienen, en el caso de la factoría de tabacos de Ambalema, contienen los datos sobre las cantidades de tabaco introducidas o compradas por la factoría de los diferentes cosecheros de la región, que dan cuenta de la cantidad de matas sembradas y de la cantidad de dinero entregada por la compra de esas matas. Entonces, digamos, son libros de cargo y data. Unos contienen la entrada de tabaco y otros contienen la entrada y la salida de dinero por cuenta de la compra del tabaco. Y están los libros de la Administración Principal de Tabacos de Honda, que era, digamos, el centro redistribuidor del tabaco que llegaba desde Ambalema y que salía a otras regiones, como más adelante les voy a explicar, que contenía también libros de entrada de los caudales de tabaco y de salida de los caudales de tabaco hacia otras regiones, y de los dineros que entraban y salían también por el tema de la compra y la venta de estos tabacos. ¿Qué pasa? Con la creación del estanco del tabaco hay una decisión formal de la corona o de la administración borbánica por definir las zonas específicas de cultivo. Y esto, digamos, es un tema muy importante en ese momento en el escenario colonial. Primero, porque la producción se circunscribe únicamente a los territorios de Ambalema, en este caso, y se prohíbe la producción de tabaco en otras zonas del virreinato. Entonces quedan prohibidas de la producción zonas como Girón, Piedecuesta, San Gil, Zapatoca, Charalá. Y digamos, esto es un elemento importante porque de alguna manera va a ser uno de los factores detonantes de la revolución comunera, que si bien se ha entendido que es un malestar popular que explotó por la subida de los precios del tabaco y de otras rentas estancadas, en realidad también fue la razón fue la prohibición de sembrar en estas zonas. Entonces, ¿qué pasa? Se circunscribe también, digamos, en la región del Tolima también habían varias regiones o varias zonas de producción, y lo que pasa con la creación del distrito de la factoría de Ambalema es que se circunscribe a 9 feligresados particulares de la producción de tabaco, que son el de Guayabal, Coloya, Peladeros, Venadillo, Beltrán, Ambalema, Piedras, Guataquí y Coel. Vemos que se circunscriben en esta área que muestra el mapa. ¿Y qué pasa? Entonces lo que se genera es que estas zonas circunscritas eran las únicas en las que se podían sembrar tabaco, y no solamente esto, sino que también se definía la cantidad que se podría sembrar anualmente para posteriormente ser procesada y distribuida en los diferentes mercados asignados. Entonces, lo que pasa con Ambalema es que empieza a volverse como el centro o uno de los centros básicos de distribución del tabaco en todo el virreinato. Y lo que sucedía es que se producía el tabaco en las zonas definidas, que son estas zonas, y todo el tabaco se dirigía a la factoría de Ambalema. Allí era, digamos, almacenado, revisado por los diferentes empleados de la factoría de Ambalema, algo que ya les voy a explicar más adelante, y posteriormente era redistribuido a la administración principal de Honda, quien era, digamos, la administración que la repartía al resto de las administraciones subalternas en el resto del virreinato. Si bien digamos, la producción de tabaco de Ambalema no nutrió todas las zonas del virreinato, digamos,
como Cartagena o lo que en su momento también era Panamá, fue nutrido por el tabaco de La Habana, ya más por un tema de los gustos de los consumidores de Cartagena y de Panamá en su momento. Sí fue, digamos, como el gran centro de producción tabacalero durante esta época, y también lo siguió siendo durante el periodo republicano, una vez, digamos, se abolió el estanco del tabaco. De alguna manera, lo que se buscaba con delimitar estas zonas de producción era que la explotación del estanco fuera exitosa, dado que no se permitieran fenómenos de sobreproducción, y que la calidad fuera aceptable y regularizada por los diferentes funcionarios de la factoría. Todo esto fue un proceso iniciado por el visitador Francisco Gutiérrez de Piñeres, que fue quien en su momento estableció las normas e indicó las maneras en que se debía generar, digamos, todas las concesiones a los diferentes productores, y quien de alguna manera también determinó la manera en que se debía administrar económicamente o contablemente las entradas y las salidas de tabaco y las entradas y las salidas de dinero por parte de la administración principal. Entonces, en ese sentido, la factoría, en este caso la factoría de Ambalema, fue la encargada de definir las siembras y de expandir o restringir el número de matas permitidos de acuerdo a la demanda de cada jurisdicción. Por lo tanto, su función principal fue la de permitir la compra y acopiar las cargas de tabaco que anualmente se consumieran en cada una de las administraciones, ya fuese principales o subalternas. Esto, digamos, en cuanto a la creación de la factoría, que es el centro, digamos, de acopio de la producción. Y luego tenemos la distribución o la creación de las administraciones principales de tabaco, que, digamos, ya tiene que ver más con el tema de la administración principal de tabacos de onda. Aquí en este mapa, que es un mapa que no hice yo, sino que hizo Johan Sebastián Torres en un estudio sobre la renta de tabacos de Cartagena y Panamá, nutridos por la factoría de La Habana, se puede ver cómo estaba distribuida de alguna manera la renta de tabacos a través del circuito de onda. Entonces tenemos el circuito de onda alimentado por la factoría de Ambalema, y desde allí se nutría tabaco a las regiones de Monpós, Medellín y Santa Fe. Digamos que eran como los centros importantes de producción, de acopio de tabaco y de consumo de tabaco durante esta época. Otro dato del que nos hablan también las fuentes es de la estructura organizacional de la factoría de Ambalema, y esto habla un poco también de la manera en que estaba distribuido o organizado el trabajo dentro de la administración colonial. Entonces existía un administrador principal de la factoría que recibía, bueno, todos, digamos, eran un cuerpo asalariado, y que, digamos, era la persona encargada de organizar el trabajo del oficial de libros, que era la persona encargada del control y de la escritura de los libros de cargo y data. También había una persona, un reconocedor, un fiel reconocedor, que era quien estimaba la calidad del producto que ingresaba. Habían, bueno, 3 mozos fijos de trabajo que se encargaban de acopiar el tabaco, organizarlo dentro de la factoría, y el trabajo de los guardias, que bueno, es el trabajo de custodiar
el tabaco durante el tiempo que estuviese dentro de la factoría. Aquí un poco para entender cómo estaba distribuido durante esta época la producción, se pueden ver aquí los 9 feligresados y la cantidad de matas, del número de matas integradas a la factoría de Ambalema durante el periodo estudiado. El feligresado de Ambalema, digamos, siendo el de mayor producción, como se puede ver aquí, pero, digamos, también se puede ver una importancia relativa del feligresado de Peladero y de Coello. Un dato también importante del funcionamiento de la factoría es que su funcionamiento, o digamos, no fue un lugar de ingresos económicos, ¿sí? Y eso, digamos, debe quedar claro. Toda la producción tabacalera ingresaba a la factoría y posteriormente se iba a la administración de tabacos de Honda, y por lo tanto no había una consignación de dineros por parte de la población que consumía tabaco al interior de la factoría. Las únicas remesas que ingresaron al interior de la factoría de Ambalema fueron las remesas que otorgó la administración principal de Honda para que se pagaran los sueldos, para que se dieran, para que se pudieran entregar los diferentes dineros a para que se pudieran hacer el pago de los diferentes sueldos a los diferentes empleados de la factoría de Ambalema. Bueno, podemos ya pasar al tema de la creación del estanco de tabaco de Ambalema, de la creación de la administración principal de tabacos de Ambalema. Bueno, las administraciones principales de tabaco en esencia fueron fueron órganos administrativos y fiscales centrales que operaron, que buscaron contabilizar la renta y mantener el equilibrio entre la oferta de tabaco del monopolio y la demanda del público a través de un sistema de gestión de surtidos y de almacenes de tabacos. La administración de tabacos de Honda recibía diferentes tipos de tabaco de diferentes calidades de la factoría de Ambalema. Entonces tenemos que no solamente, digamos, normalmente hay una imagen de que existe un solo tipo de calidad de tabaco, y lo que, digamos, también se puede ver en el estudio de los libros de Cargo y Data es que había una producción diversa de diferentes calidades de tabaco. Este es un ejemplo tomado de un libro de cargo de tabaco de 1778 que muestra la entrada de diferentes tipos de tabaco. El tabaco de carga, el tabaco principal, el tabaco de desecho, cafuche, también el tabaco de Quebrada Negra, que era una región de producción, y el tabaco cafuche de Quebrada Negra, el tabaco de carga de Quebrada Negra y tabacos de rama. Esta diversificación de la producción en diferentes ramas o diferentes tipos de tabaco también fue muy importante, porque de acuerdo a esta diversificación también había un tipo de consumidores en cada una de las administraciones subalternas de tabaco. Entonces, lo que tenemos es que de la administración principal de tabacos de Honda se dirigía el tabaco a otras administraciones subalternas. Entonces tenemos que de la administración principal de Honda estuvieron ligadas las administraciones, los estancos menores de Barranca, Guaduas, Ibagué, Medellín, Mompox, Morales, Neiva, Popayán, Purificación, San Bartolomé,
Santa Fe, Tercena y Tocaima. Lo que pudimos analizar a través del estudio de los libros contables y de los datos que nos aportaron los libros contables es que había una gran cantidad de tabacos dirigidos sobre todo a la administración subalterna de Mompox, a la administración subalterna de Santa María, de Barranca y de Medellín. Y sobre todo, digamos, eran tabacos de primera clase. Digamos, lo que más le interesó a la corona en su momento fue adquirir tabacos de primera clase, porque lo que se quería generar, digamos, era un comercio de tabaco que pudiera darle réditos, ¿no? Entre más se pagaba a los cosecheros de tabaco en la factoría, un mayor precio por el costo del tabaco se podía cobrar a los diferentes consumidores en el resto del virreinato. Aquí, como lo podemos ver, hay una distribución de la entrega de tabacos en las diferentes administraciones, en las más importantes, en las de Mompox, Medellín, Purificación y Neiva, que muestra que si bien, digamos, no hubo un crecimiento elevado durante esta primera década, ya para los años finales de la década sí hay un crecimiento elevado del acopio de tabacos en estas administraciones, y eso tiene que ver un poco también con el crecimiento de la demanda que se estaba generando en estas regiones. Esto sobre todo para la administración subalterna de Mompox y de Medellín, que en su momento fueron las dos administraciones que mayor tabaco consumieron de la administración principal de tabacos de Honda. Aquí tenemos, sí, también para otros años también la distribución de tabacos de primera clase en las mismas regiones. Y bueno, lo que también podemos ver es que hay un crecimiento elevado en algunos años, sobre todo en los primeros años de la creación del estanco, desde 1778 hasta 1780 hay un crecimiento elevado, y luego un decrecimiento de la producción en 1882, que luego nuevamente empieza a crecer paulatinamente hasta 1788. Bueno, todos estos datos y toda esta información la pueden encontrar de manera, digamos, mejor descrita en el documento que tiene publicado el Instituto Colombiano de Antropología e Historia en su página oficial. Ahí digamos que hay un análisis cuantitativo más profundo de los datos contables y de la información que nos suministraron los libros de cargo y data en su momento. Digamos que la importancia de analizar estos datos es que nos permitieron un poco entender la economía de esta región de una manera más diversificada, ¿no? Nos permitieron entender, digamos, el control y el poder que pudo tener la administración colonial en esta región. Hola. Listo, Andrés. Hola, sí, bueno, no, iba un poco a dar unas conclusiones generales digamos, de un poco de lo que nos había permitido entender un poco digamos, el estudio de la renta del tabaco en Ambalema y Honda. Y es un poco que nos permite un poco entender que
se generó si bien no fue, digamos, un mercado completamente controlado desde el punto de vista de la producción de un mercado regional, si nos puede dar pistas sobre la creación de unos vínculos y de un tejido económico entre dos regiones, en este caso Ambalema y Honda, una como centro de acopio de producción y otra como centro distribuidor de esta producción, digamos de todo el trabajo humano que significó eh, esta relación, los empleados que trabajaban para la factoría de Ambalema, el tema de los transportes del tabaco que se hacía desde la factoría hasta el puerto de Honda o otra administración y desde el puerto de Honda hasta el resto de las administraciones subalternas. Eh, y digamos, también de el poder que tuvo en su momento la corona, también de circunscribir un área regional para la producción, ¿no? Digamos que estos son como los elementos básicos que pudimos ver en su momento en la investigación que se hizo. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta eh, que se quiera hacer alrededor de lo que he expuesto. No sé si alguien acá tenga una pregunta. Mientras tanto, yo te voy a hacer pues algunas que tengo aquí. No sé si sabías cómo era la relación, digamos, con Bogotá. Veo que no lo nombras mucho, nombras a Medellín, Monpós, Cartagena. Digamos, hacia el interior del país, ¿el tabaco se consumía? ¿Y cómo era la relación, si lo conoces de pronto, con los caminos reales, ya en términos de transporte propiamente de estas mercancías? Eh, Mira, de acuerdo a la distribución que se hacía del tabaco en, desde la administración principal de Honda, Santa Fe, digamos, no tenía un acopio muy grande del tabaco, pero lo que sí recibía Santa Fe eran los réditos monetarios del estanco que se hacía en Honda. Entonces la administración, la Real Hacienda en Santa Fe, que era la administración principal, recibía los réditos por la renta de tabacos de la administración de Honda. Entonces había todo un circuito de intercambio monetario que iba. Desde Honda se recibían los réditos se percibían en las diferentes administraciones subalternas, que son las que les nombré, Monpós, Medellín, volvían nuevamente hasta Honda y desde Honda ingresaban nuevamente a Santa Fe. Entonces digamos que en términos de la producción tabacalera, Santa Fe no recibía una gran suma de hojas de tabaco para ser consumidas o redistribuidas, pero sí recibía los réditos monetarios que se percibían de la venta del tabaco en otras regiones. Ok. ¿Y esa producción era exportada? ¿Qué cantidad de esa producción se exportaba y hacia dónde se exportaba? No, digamos, y digamos, es un tema importante porque habla de esa creación del mercado interno, ¿no? La economía tabacalera funcionaba fundamentalmente para nutrir la demanda interna del tabaco en las regiones donde estaban funcionando las administraciones subalternas. Si hubo un intercambio, digamos, de exportación entre virreinatos, digamos, de lo que podría en su momento considerarse un comercio eh, internacional o interoceánico, tenía que ver con la producción que se hacía en La Habana y que era consumida por las administraciones de tabaco o sí, que era, digamos, administrada por Cartagena y Panamá, que quienes luego la distribuían en la población de Cartagena y Panamá. Eh, Para una población, digamos, de élite, ¿no? Supongo que sería este tabaco de importación. es extraño porque durante las primeras décadas digamos, para el estudio de 1778, que es el inicio, o para las épocas en donde se tiene constancia de los datos,
Eh, Cartagena no recibía el tabaco de Ambalema, pero sí lo empezó a recibir hacia finales de la década. Entonces lo que creo más era que era un tema de gustos del consumidor y también porque en Cartagena y en Panamá se crearon las únicas dos, eh, em, ¿cómo se llamaban? Las únicas dos, no factorías, sino fábricas de tabaco, donde se creaba el tabaco enrollado. Sí. Entonces, digamos, era más un tema de gustos del consumidor de la región. Y que paulatinamente se fue transformando. Digamos, La Habana dejó de ser el proveedor de tabacos en Cartagena y paulatinamente entró a ser Ambalema quien satisfizo el consumo de tabacos de la región. Ok, y en términos económicos, ahí te hablabas de una diversificación de la economía. ¿Qué tan importante fue, digamos, este tema del tabaco? ¿Se ocupaba un eslabón importante en relación a la minería? O digamos que la minería estaba tal vez de capa caída en este periodo que tú estudiaste? Yo no conozco muy bien los datos sobre la producción económica, al menos digamos, la producción de oro, sí, digamos, a lo largo de todo el periodo colonial fue importante. La de la plata, que digamos el único escenario era Mariquita en su momento, tuvo un despegue muy alto en el siglo XVII e inicios del siglo XVIII, pero ya para finales del siglo XVIII la producción minera no era muy importante, pero lo que sí es importante, digamos, es que la renta del tabaco eh, fue uno de los grandes rubros de la economía o el sistema de recaudos de de la colonia para finales del periodo colonial, ya, digamos, desde la época en que se crea el estanco de tabaco. No sé exactamente el porcentaje, pero digamos que era uno de los grandes réditos. Si uno revisa los libros contables de la Real Hacienda en Santa Fe, se va a dar cuenta que hay una línea fundamental del estanco de tabacos y de los réditos que produjo esto. Entonces, fue bastante importante. Y en términos de esa prohibición que hubo en Ambalema, ¿qué repercusiones, no sé si conoces las repercusiones que tuvo sobre los demás territorios? Tú me decías ahorita que eso tuvo que ver con algunas revoluciones que se dieron en algunos lugares. Eh, Cuéntame un poco de eso. ¿Cómo fue, digamos, ese momento álgido que tuvo que haber sido cuando se concentra la producción en un lugar, los otros territorios que hicieron, en qué se centraron, qué producían? Bueno, no tengo conocimiento de la economía, digamos, durante ese periodo de Girón, por ejemplo, era uno de los grandes centros de producción tabacalera hasta antes de la creación del estanco. Pero digamos, en términos de las consecuencias sociales, está lo que les nombraba, que digamos es la revolución comunera y el estallido social que se dio en la región por cuenta de la prohibición de la corona de sembrar tabacos en la región. Eh, y que si bien, digamos, se entiende también como una explosión popular campesina, también tenía, digamos, impulsores desde el sector de los comerciantes, porque hasta antes de 1778 eran los comerciantes quienes habían tenido, digamos, potestad y control sobre la producción de tabacos o sobre la distribución de los tabacos producidos. Entonces, digamos, antes había una producción de alguna manera libre, no había una cantidad restringida de matas de tabaco sembradas por año, los cultivadores podían sembrar de alguna manera lo que quisieran y podían vender a los comerciantes también lo que quisieran y estos generaron, digamos, una comercialización libre. Entonces, lo que implica el tabaco es eso, como una, una prohibición a dos grandes sectores, el de los productores de ciertas regiones y al de los comerciantes. Digamos, los comerciantes dejan de tener este poder que habían tenido hasta antes de 1778 y pasa directamente a la administración colonial. Ok.
Bueno, no sé si por acá hay más preguntas de pronto los participantes. Creo que no. Bueno, Andrés, pues agradecerte por esa conferencia, un estudio muy juicioso con datos muy interesantes que ayudan a dilucidar en este periodo que elegiste la relación de Honda con Ambalema, donde sigue colocando a Honda como un epicentro, sobre todo económico, del desarrollo eh, del país, ¿sí? Dado precisamente por este fenómeno natural que es el salto, que no permitía pues la navegación y que de alguna u otra manera, no sé si eso tuvo que ver con que ahí se centrara la producción de Ambalema. Tal vez la cercanía que tenía con Honda y a la vez la importancia que tenía Honda como centro distribuidor por el papel que jugaba ahí en el río Magdalena y la posibilidad de poder llevar estas mercancías a Monpós y a Cartagena. Entonces, bueno, seguiremos trabajando sobre estos temas. Esta semana tenemos una charla el jueves 14 de julio que tiene que ver sobre Honda como ciudad patrimonial. Esto hizo parte de un estudio que se realizó el año pasado, un estudio de maestría en urbanismo, que se titula La investigación Gestión y transformación en ciudades patrimoniales intermedia, estudio caso de Honda Tolima, 1977-2010. Esto hace parte todavía del seminario que tenemos organizado sobre patrimonio cultural e industrial. Esperamos que nos acompañen. Este viernes también tendremos un taller sobre mediación de lecturas y escrituras con la maestra Liliana Moreno, de 9 a 2 y de 2 a 5. Así que totalmente invitados a continuar con la programación. Y bueno, muchas gracias a todos los que participaron y muchas gracias Andrés por este maravilloso espacio. Vale, muchas gracias a ti ya Cuídate, que asistieron. Andrés, muchas gracias. Que tengas buen día, bueno, buena noche.